decir cómo se va a comportar. Y entonces decíamos, sí, no hay dudas que esto se va a deformar así, a pesar de que la carga sea puntual, como la pieza tiene continuidad, yo sé que esta va a ser la deformada, pero que debido a las cargas, esto tiene un esfuerzo de corte que hace así, y un momento flector que hace así. Entonces, como que para nosotros es fácil predecir este comportamiento, y eso nos permite dimensionar un elemento estructural, por ejemplo esta viga, darle dimensiones. Si fuera de madera, decimos, bueno, esto tiene que medir tanto por tanto, y nos fijamos en su tensión admisible. Si fuera de acero, podemos elegir un perfil y nos fijamos en su tensión de fluencia. Y en el caso del hormigón, lo que hacemos es establecer cuál es la cantidad de armadura necesaria para poder resistir este momento flector. O sea, eso es lo que nosotros hacemos para cualquier sistema estructural. O sea, pretendemos predecir el comportamiento de forma que estemos seguros de que la respuesta que estamos obteniendo es un sistema que es predecible, que yo lo puedo dimensionar y que no voy a tener problemas. ¿Qué es lo que pasa con el diseño sísmico? Bueno, hay ejemplos en el mundo, y a veces no tanto el diseño sísmico, otros diseños comunes, en los que viene un terremoto y se cae todo al demonio. Y dice, ¿qué pasó acá? Pero si esto estaba bien construido, y sí, pero parece que hay algo que no tuvimos en cuenta, algo que no consideramos, algo que no entendimos cómo funciona. Entonces, lo que se busca hacer en general es que cualquier forma de edificio, supongamos un edificio de este tipo, que esto fuera un edificio, es muy finito el edificio, pero nosotros lo queremos transformar o traducir a un sistema estructural que está constituido por una serie de masas, y que esas masas, ante un movimiento del suelo, el suelo se va a correr para un lado, para allá, para acá, supongamos que se corre para acá, y entonces este edificio va a ser ahora, o va a pasar a esta posición. Eso es lo que pasa en un evento sísmico. Entonces nosotros, para poder entender esto, porque no entendemos que el suelo se mueva, decimos, mira, esto es lo mismo que si yo a este edificio le hubiera puesto fuerzas así, cada vez más chiquitas, y que hubiera empezado deformándose desde acá. Entonces, el movimiento dinámico del edificio, el verdadero movimiento del edificio, nosotros lo representamos a partir de un sistema de fuerzas que están quietas. O sea, el problema dinámico no lo vemos dinámico, lo vemos como una foto, lo vemos estático. Y entonces, esto es lo que nosotros conocemos y hemos estudiado hasta ahora como método estático. Es decir, el método estático es un método de análisis estructural que consiste en encontrar un sistema de fuerzas, que son las flechas amarillas, que va a producir una deformación, que es la deformada que está dibujada en negro, y esa deformación es la misma que el edificio tendría durante un evento dinámico. Entonces, a esto nosotros llamamos método estático, y como es equivalente a un problema dinámico, se llama método estático equivalente. Eso es lo que usamos como forma de predecir el comportamiento complejo de un edificio a partir de una cosa muy sencilla. Entonces, ¿cuál es la clave para encontrar estas fuerzas? Nosotros decimos que todas estas fuerzas amarillas sumadas nos dan una sola fuerza que se llama B0, el cortante B0. Entonces decimos, a ver, ¿cuál será la clave para encontrar este valor de B0 que me dé un comportamiento igual al del dinámico? O sea, tendría que encontrar una clave entre una cosa y la otra. Esto que lo hacemos casi en forma automática hoy, nosotros decimos V0 es una cantidad de fuerzas que responden al peso del edificio. O sea, como esto es un problema de que las fuerzas
dependen de la aceleración del suelo y dependen de las masas, o sea, fuerza es igual a masa por aceleración, la clave de lectura o de conexión de esto es lo que conocemos como coeficiente sísmico. Entonces, este coeficiente sísmico que usamos nosotros, que decimos la aceleración dividido R, etc., este coeficiente sísmico es la clave que me vincula un problema dinámico con un problema estático. Bien, ¿cuándo se produce eso? ¿Cuándo es fácil eso? Bueno, cuando el edificio tiene un comportamiento bastante predecible. Entonces, fíjense, yo acá tengo un sistema conformado por pelotitas, que son los sistemas que cuando yo lo muevo, esto se quiere deformar como el edificio. Fíjense, si yo en algún momento esto paro la foto, lo voy a parar acá, paro la foto, me quedo con la deformación del sistema estático equivalente. Entonces, yo tengo que lograr estructuras para que este sistema sea predecible, tengo que lograr estructuras que se comporten como este sistema estático, como este sistema, de manera que cuando venga un sismo, esto oscile hacia un lado o hacia el otro, dinámicamente, pero de manera tal que esas fuerzas equivalentes que yo estoy colocando me permitan modelar o simular el comportamiento del edificio. ¿Cómo obtengo esas fuerzas? Esa fuerza la obtengo como un coeficiente sísmico por el peso del edificio. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, toda esta introducción es para decir que cuando los edificios se apartan de formas regulares, como este caso, yo no puedo asegurar que este edificio se vaya a mover de esta manera. Entonces esto puede pasar que el edificio haga esto. Entonces, ¿qué sucede? Ya no puedo poner las pelotitas estas que van todas para un mismo lado. O sea, acá se me va una para un lado, una para otro. Entonces, ¿cómo hago para saber o predecir la respuesta de este edificio? Y en realidad ese es el problema para poder evaluar acá, es decir, ¿cuál es el sistema sismo resistente de este edificio? ¿Quiénes son los integrantes de este grupo? ¿Cuál es el sistema sismo resistente? ¿Qué quiere decir? Yo tengo un palito que está empotrado en la base y tengo masas en todos los pisos. ¿Cuál es para ustedes el sistema sismo resistente? Es decir, el palito rojo acá que conecta todos los pisos con la fundación. En X es tabiques y en Y son pórticos de hormigón. Pero, por ejemplo, yo voy a obviar el edificio de ahí para abajo. De ahí para arriba, ¿qué es lo que sostiene al edificio? Sísmicamente hablando. Estamos pensando en un sistema que sea en realidad como un pórtico mucho más grande que tenga como que caigan esas patas así, como más así como un pórtico, ¿no? Habíamos pensado las dos soluciones que también estaban diciendo con el grupo anterior. A mí me da la sensación, por lo que yo veo como dos núcleos fuertes así y no veo nada más. Claro. ¿Se puede ver una planta de esto? Sí, igual, profe, o sea, hicimos el predimensionado y todo con pórtico y tabique, pero todavía no están planteados. O sea, Tenemos la zonificación de los espacios de las esos plantas. dos bloques duros son los que Bien. son del núcleo vertical, nada más, no está Bien, dimensionado ni está nada. bien. Está bien, pero pensemos, todo esto que está acá no llega al piso, o sea que esto no lo tengo que considerar. Sí, eso no. O sea, lo único que tiene continuidad en altura, desde la planta baja hasta el último piso, que es en este dibujo.
Si yo superpongo, tendría esto así y esto así. Claro. Es lo único que tiene continuidad en toda la altura. Sí. Sí. O sea que eso es lo único que yo puedo tomar como una estructura que tiene continuidad y que puede resistir el sí. Claro. Y comparativamente, si yo veo, tengo este núcleo y este núcleo, que podrían ser núcleos, o sea, no necesita que estén completamente cerrados, esto puede tener una puerta, qué sé yo, pueden ser los núcleos de circulación vertical, que van a tener una cantidad de material frente a estas columnitas que son prácticamente insignificantes. Entonces, quizá acá lo que hay que hacer es pensar, como hemos visto en otro ejemplo, que hay algunos elementos para transmitir las cargas verticales, que son, por ejemplo, las columnas. Sí. En los pisos superiores habrá que ver qué pasa con esta parte central que no llega a la planta baja y necesariamente estas cargas se van a tener que trasladar a esos dos bloques laterales. Claro. Y finalmente, para el análisis sísmico, yo voy a tener que evaluar que en una dirección o en la otra dirección, los únicos elementos que aparecen son esos que están ahí. Es decir, este núcleo y este núcleo. Y en síntesis, prácticamente yo tengo que considerar a estos dos edificios, aunque no tengan una junta, aunque no la tengan físicamente, pero es como si yo tuviera dos edificios separados prácticamente de este modo. Claro. Entonces ahora, si yo veo dos edificios separados así, imaginariamente, de este modo, y miro qué le pasa a este y miro qué le pasa a este, aisladamente, quizás no sea la mejor distribución de los núcleos verticales. Este está casi en el medio del edificio, pero este está en un costado del edificio. Sí, el profe Pablo nos sugirió el núcleo que está más al costado, llevarlo, digamos, más hacia el centro. Pero se dan cuenta por qué. Lo ven ahora por qué tiene que ir más al centro el núcleo. Sí, tiene más sentido. Porque ahora, fíjate, yo hago de cuenta que esta parte del edificio no existe. Y mi edificio es ese. ¿Dónde tengo el centro de masa del edificio? Y el centro de masa lo tengo por acá, más o menos. ¿Dónde tengo el centro de rigidez? Y lo voy a tener ahí. Sí. O sea, ya con el diseño estoy condenando a que el edificio falle. Porque voy a tener la fuerza resistente acá y la acción la voy a tener acá. Sí. Ya tengo un problema de torsión inherente que yo le estoy dando al edificio en el diseño. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está diciendo, mira, el núcleo tendría que estar acá. Y uno va a decir, bueno, pero esto complica todo el proyecto arquitectónico. Y sí, o sea, el proyecto arquitectónico hay que desarrollarlo alrededor de la propuesta estructural. Sí. Sí, nos complica más que nada un poco el subsuelo, que habría que reverlo, pero las otras plantas yo creo que... Bueno, pero de última, justamente lo que hay que hacer es reformular el subsuelo. Sí. Sí. Bien. Pero, digamos, lo que he tratado es de desmenuzar, de explicar el problema, como los edificios que tienen estas formas complejas, tenemos que tratar de verlos como formas simples. ¿Para qué? Para ver si podemos predecir cómo se van a comportar. Acá lo que hemos hecho es decir, este edificio en realidad es el equivalente a tener dos semiedificios, porque sísmicamente toda esta estructura que está acá no llega a la planta baja. Entonces no participa ni colabora de la resistencia sísmica. Bien. Bien, profe, entonces nosotros que habíamos hecho el predimensionado en base, bueno, a toda la cantidad de masas que teníamos y todo eso,
nos serviría si lo implementamos de esta manera un poco más coherente, de pensarlo como dos núcleos principales a la estructura, y tipo, sería como coherente lo que nosotros supongamos de cómo se va a poder llegar a comportar bien el edificio, o directamente no podemos ni sacar el coeficiente porque tiene una forma muy distinta. No, si ustedes han sacado una sola cantidad de estructura, lo que tendrían que ver es proporcionalmente cuánto le correspondería a cada semi-edificio. Claro. Si es más o menos simétrico, bueno, será la mitad de estructura a cada uno, y seguramente toda esa estructura va a ir concentrada mayormente en este núcleo. Claro, de ese lado. Sí. Sí, sí, sí. Quizás una vez que nosotros tenemos toda la parte de la parte superior y después las dos patas, quizás al llegar a las patas yo puedo sumar algo más a estos núcleos en algunos muros, algunas cosas por acá en otra dirección. Pero en todo lo que es superestructura, de los pisos para arriba, tengo los núcleos solo pelados y no tengo otra cosa. Claro. Bien. Pensemos que en los pisos superiores yo tengo esta silueta. Estas dos semisiluetas, digamos, más o menos así, ¿no? Sí. Fíjense, en el caso de la silueta celeste, bueno, el núcleo está más o menos, está medio al costadito ahí, pero en la roja está claro que tengo un problema ahí con el tema de esa silueta. Yo necesito traerla más acá. Y después, cuando le agrego los pisos inferiores, a la roja le estoy sumando esta superficie ahora. O sea, hay un centro de masa en los pisos superiores para el rojo y un centro de masa cuando le agrego los verdes. Casi parece que estuviera muy cerquita. En cambio, en el caso del azul, yo tengo los centros de masa en los pisos superiores por acá, pero cuando le agrego la planta baja, esto me desplaza el centro de masa para acá, ¿no? Entonces, hay que ver cómo compatibilizar estas dos cosas. ¿Qué puede pasar? Y como yo tengo el centro de masa en la planta baja acá, si me quedo solo con el núcleo, el centro de rigidez va a estar acá en el medio del núcleo. ¿Qué tendría que hacer yo? Y tendría que agregar cosas por acá para que este centro de rigidez se venga y se desplace para acá. O sea, que a la rigidez del núcleo le agregue cosas por acá abajo para que ese centro de rigidez venga a parar más coincidente con el de masa. ¿Se entiende? Claro. Bien. Profe, Porque entonces una pregunta, ya que estamos en esa... este lado, si yo le agregara el tabique por este lado, me lo traería para este lado y no necesito de este lado. Claro. En el caso del de arriba, el del rojo, yo necesito traer el centro de rigidez hacia este punto, pero ya fíjense, en la silueta roja ya me dice, si yo la pinto la silueta roja, que es de los pisos superiores, ya me está diciendo que el rojo lo voy a tener que mover acá, no tengo mucha alternativa. En los pisos superiores tengo que tratar de centrar el núcleo de circulación en la mancha roja. En los pisos inferiores, o sea, ya concretamente en la planta baja, ahora la silueta pasa a ser esta. Bueno, si tengo suerte, puede ser que eso me esté coincidiendo acá, me esté coincidiendo por acá, y si no, en la planta baja jugaré con la estructura de esas plantas verdes para que ese punto se centre más en el centro de masa. So, voy a tener que verlo de ese modo, como dos semiedificios que tienen una configuración en planta en los pisos superiores y una configuración diferente en el basamento. Bien. Bien. Bueno, ¿algo más?
entonces nosotros independiente si ponemos, o sea, si hacemos un camino indirecto de cargas hacia una viga en la cima del edificio o si lo hacemos donde empieza el basamento, vamos a tener que hacer, o sea, vigas que vengan por acá y vigas secundarias que vengan acá así. Claro. Sí. Bien, ok. Sí, sí. Bien, ¿los entrepisos ustedes qué eran de Steel Deck también? Profe, teníamos esa duda, porque para que lo tome como flexible, ¿cómo podríamos hacer? ¿Tenemos que hacerlo sí o sí de Steel Deck o se puede hacer una losa mucho más reducida en su tamaño para que no lo tome como rígido? Definamos la materialidad y ahora vamos a hablar un poquito sobre entrepisos rígidos o flexibles. Bien. Estaban preguntando por la placa colaborante, los chicos. ¿Qué estaban preguntando? No, eso, el mismo grupo. ¿Qué estaban preguntando? De la placa colaborante. ¿Cómo ¿Cuál es se la calculaba la placa colaborante? Yo no soy especialista, hay especialistas en este grupo, así que por favor, alguno de los especialistas que le explique cómo se calcula la placa colaborante. ¿Quién quiere explicarlo? Las estoy mirando. Profe, yo el método que usé es el de las tablas, pero Bueno, no sé, contalo si querés. no sé si puedo compartir, a ver la revista. Sí, dale. Sí. Bueno. Eh, Bueno, hay una revista que compartió mi compañera Federica que explica cómo calcular, cómo predimensionar Steel Deck. Y lo que hacen es, a ver si encuentro los gráficos, hay unos gráficos que uno los selecciona en función si quiere conectores o no para calcular la placa colaborante, y en función de la sobrecarga hay que calcular cielos rasos que afecten al Steel Deck, la tabiquería de encima, hay que calcular las instalaciones que vayan en medio, todos los pesos que vayan a afectar a la losa de Steel Deck. Ese dato entra en esta tabla acá a mano izquierda en el eje de las Y, y por otro lado tenemos las correas, la distancia de las correas en el eje X. Nosotros, por ejemplo, teníamos 2,5 de luz entre correas y la sobrecarga era 550 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces íbamos a este punto, nos encontrábamos en este punto de la tabla y nos damos cuenta que está todo en un área gris que corresponde a la placa C22. El color de la placa está dada por esta línea. Todo lo que esté debajo de esta línea violeta va a corresponder a la placa C22. Todo lo que esté debajo de la línea turquesa a la C20. Si uno busca los catálogos de los fabricantes, la placa C22 creo que tiene 7 milímetros, bueno, da como todas las especificaciones técnicas. Y 7 milímetros. 7. Hacé con los dedos 7 milímetros. Así. A ver. No. A ver, profe. Algo así había buscado, no me acuerdo si eran 7 milímetros. No, es que entre 7 milímetros y 0,7 milímetros hay una diferencia muy... Bien. Eso puede ser. Sí, totalmente. Bueno, una vez que tenemos elegida la placa que va a ser... ¿Qué fue? Así nos quedamos tranquilos. ¿Cuánto es el espesor de la chapa? La busco, no me acuerdo. No. A ver, ahí alguien bajó el catálogo recién, me dijo. ¿Quién? El Gastón, creo que baja el catálogo. Sí, yo, 0,7 milímetros es el 22. 0,7 milímetros. O sea, no llega a 1 milímetro el espesor de la chapa. Sí, es mínimo. Perfecto. Bueno, una vez que hemos seleccionado la chapa, ya sabemos que es la C22, hay una serie de gráficos de estos que son así de color violeta, hay una serie de gráficos para cada chapa. Como en este caso, en el caso de mi grupo, justo nos dio que era la C22, y en el caso del predimensionamiento dentro de esta revista es el C22 también,
han seleccionado todos estos gráficos para que uno pueda calcular cuánto espesor de hormigón tiene que haber sobre la cresta de la chapa y en total como capa de hormigón. Entonces, de vuelta, con la carga que teníamos, en este caso de sin conectores, nosotros teníamos con conectores, entonces vamos a este gráfico, introduzco el dato de la sobrecarga, que eran 550, de vuelta introduzco la luz, que eran 2,5, y estoy debajo de la línea violeta más oscuro, que me dice que es dentro de la placa C22 tengo 130 y 55. Esta parte de acá de la revista explica cómo leer ese resultado. 155 significa que, o sea, este resultado de la izquierda es la altura total que va a tener la losa. Y el resultado de la derecha, este 80 acá y este 55 acá, es la altura de la capa de hormigón sobre la cresta de la chapa de del steel deck. Entonces, a partir de esas proporciones, o sea, puedo diseñar hacer el diseño de la chapa, y se supone que va a resistir la carga que yo tengo con la luz que yo he diseñado. Después, bueno, acá hay otros gráficos para chapa C20, para chapa C18. Hay que fijarse qué es lo que corresponde al cálculo. Y estos son los apuntalamientos que nos lo explicó el profe, para si son apoyos simples, si son apoyos dobles, cuánta es la distancia entre correas que podemos llegar a tener. Bueno, hasta ahí. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Está Sí, buenísimo. profe, re bien. Dejo de compartir. Sí, listo. Gracias. Por nada. Bueno, tienen la guía también en la página nuestra. Ahí está con las tablas también se puede hacer el predimensionado. Bien. Si no hay más preguntas, les quiero compartir una presentación respecto a los diafragmas. Cortita, dura 20 minutos. Y habla justamente de esto de cuando un diafragma es rígido o flexible, cuando tenemos que prever juntas o no, si hay que hacer juntas, qué pasa, cuál es el efecto o no de la junta en los diafragmas. Así que si no hay preguntas, arrancamos con eso. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la reacción del edificio, distribución de acciones, aberturas, formas irregulares y las juntas. En este esquema que tenemos a la derecha podemos hablar de los distintos sistemas resistentes de un edificio. Entonces, como sistema resistente podemos tener los planos verticales, que son los que están en celeste. Estos planos nosotros lo hemos visto que son los que conectan los diafragmas con el sistema de fundación, y lo tenemos hecho a partir de muros de hormigón, de acero, de madera, de mampostería, pórticos, lo que llamamos sistemas de masa o de sección, triangulaciones o sistemas duales, es decir, mezcla de todos ellos. Pero ahora nos vamos a referir a la mancha roja, esta que está acá, que son los planos horizontales, a los que normalmente llamamos o denominamos diafragmas. Los diafragmas pueden ser macizos, en general son los que más utilizamos, que son las losas de hormigón armado o las placas de steel deck, pero pueden existir sistemas de triangulaciones o algún sistema plegado de cubierta. ¿Cómo es la distribución de fuerzas? Bueno, esto creo que algo habíamos visto, pero cuando se trata de un diafragma que es flexible, totalmente flexible o parcialmente flexible, ante un sistema de fuerzas distribuida, como son las flechitas negras estas que están acá, puede ser una fuerza sísmica, cada uno de ellos
cada uno de los planos estructurales resiste en forma individual y aislada a través de lo que se denomina área tributaria o ancho tributario. Es decir, cada uno de estos sistemas estructurales, de estos planos verticales, tiene que ser capaz de resistir la fuerza que le corresponde por su área tributaria. En cambio, cuando yo tengo un diafragma que es rígido, en ese caso hay un plano horizontal que tiene la rigidez suficiente para que esas fuerzas, esas flechas negras ahora, solamente podrían ir a sistemas que son nada más que en los dos extremos. Y entonces en ese caso, el camino que sigue cuando hay un diafragma rígido, las fuerzas, como se ven en el dibujo de abajo, este diafragma permite distribuir en toda la superficie una fuerza que está en una dirección, simplemente, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, a 4 elementos verticales. O sea, una fuerza total que viene en una dirección, a través de ese plano horizontal que llamamos diafragma, esa fuerza ha sido resistida o distribuida solamente en 4 elementos. En cambio, cuando el diafragma es flexible, hay que poner tantos elementos como sean necesarios de acuerdo al área tributaria que cada uno de ellos ocupe. En cuanto a cuando tengo el diafragma rígido, es decir, que tengo un elemento horizontal que distribuye la fuerza, los elementos verticales pueden ser sistemas aporticados, como este que se ve acá, pueden ser sistemas de triangulaciones o pueden ser sistemas tipo muro. Es decir, una vez que el diafragma los distribuyó, sea rígido, sea flexible, el sistema vertical va a ser el encargado de transferir esa reacción hasta la conexión de la fundación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un diafragma rígido, esta fuerza se va a repartir entre los distintos elementos verticales de acuerdo a la rigidez relativa que hay entre ellos. ¿A qué rigidez me refiero? A la rigidez de un plano que esté acá, un plano que esté acá, un plano que esté acá. Y esos planos que son verticales pueden ser pórticos, pueden ser tabiques, pueden ser triangulaciones, etc. Entonces no hay duda que este F1, F2 y F3 va a depender de la rigidez de cada uno de estos, sea un pórtico, sea un tabique o sea una triangulación. En forma simplificada, nosotros para hacer esa distribución, ¿qué hacemos? Primero nos fijamos que tratamos de que las excentricidades sean bajas o nulas, y entonces planteamos la distribución de fuerza en forma preliminar a través de lo que son áreas transversales. Es decir, a cualquier sistema de esto lo asociamos a un muro de hormigón, dibujamos el área transversal equivalente y con eso hacemos una distribución de fuerza sísmica preliminar. Eso es lo que han hecho ustedes en esta primera etapa, y por eso cuando tenían un sistema de diagonales lo transformaban en un sistema de un tabique equivalente para que con el área equivalente pudieran evaluar que el sistema tuviera baja excentricidad. Vamos a ver que a medida que vayamos avanzando en lo que vamos haciendo, esto después lo vamos a modelar. Ustedes van a hacer un modelo ya con un programa y van a obtener estos valores mucho más certeros. ¿Qué pasa cuando el diafragma es flexible? Bueno, el diafragma flexible quiere decir que se deforma tanto que ya no alcanza a distribuir tan fácil la fuerza. Ya vamos a ver la clasificación de rígido o flexible, porque depende de la geometría del diafragma. Entonces, ahora la fuerza sísmica F1, F2 o F3 que le llega a estos sistemas que están dibujados acá,
estos sistemas verticales, ya no depende de su rigidez propia del elemento, sino que depende de cuál es el ancho tributario. Entonces, por ejemplo, la F2, que es la fuerza del centro, ese cortante B0 total que tenía la fuerza total sísmica, le va a corresponder, según su ancho tributario o su área tributaria, es el parecido. En este ejemplo se ha tomado, si esta es la longitud total de la planta L, esa distancia que se ve acá, L, el ancho tributario de este elemento central es este que está acá. Entonces, fíjense, ahí pintándolo con colores, ¿qué pasa? Ahora, los elementos del costado reciben prácticamente la mitad de fuerza que los elementos del medio. O sea, que el diafragma sea flexible o no, trae como consecuencia un cambio en la distribución de la fuerza. Entonces, ¿es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo, es lo que tenemos. Entonces, cuando yo tengo un diafragma flexible, lo que tengo que considerar es que hay elementos, va a cambiar esa distribución de fuerza, hay elementos que van a tomar más fuerza que antes y otros que van a tomar menos fuerza. Entonces, ahora la verdad es que el problema está en decir, bueno, ¿y cuándo un diafragma es flexible o cuándo un diafragma es rígido? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Entonces, fíjense, acá tengo comparativamente. Si el diafragma era flexible, en este caso la mitad de la fuerza viene al medio y solamente un cuarto a los costados. Ahora, si el diafragma es rígido, la fuerza se repartía prácticamente en forma igual, suponiendo que los tres pórticos o los tres tabiques tenían la misma rigidez. Y entonces acá podemos ver cuál es la magnitud del cambio. Si el diafragma fuera perfectamente rígido, este tabique tomaría el 33%, pero si ese diafragma fuera flexible, tomaría el 25%. En el caso del centro, si el diafragma se comporta totalmente rígido, toma un tercio de la fuerza, pero si el diafragma es flexible, toma la mitad de la fuerza. Entonces, mi preocupación ahora, si el diafragma es rígido y flexible, no es porque yo me ponga en que yo quiero que el diafragma sea rígido. En la medida de lo posible, cuando los diafragmas son rígidos, las fuerzas se reparten más uniformemente. Y eso es una ventaja. Y entonces, en general trato que en el diseño, trato de buscar que geométricamente obtener diafragmas que sean rígidos. Y entonces hago un planteo de divisiones de la estructura a partir de juntas, buscando diafragmas rígidos para poder obtener una distribución más uniforme de la fuerza. Pero a veces evalúo las pro y contra y a veces decido no poner juntas porque no me conviene, porque no quiero, etc. Y entonces el mismo problema ahora lo voy a plantear y lo voy a tener como un diafragma flexible. Entonces la distribución de fuerzas va a cambiar, va a ser diferente. Vamos a un ejemplo concreto para entenderlo. Este es un edificio bastante alargado por la relación de lados que tiene. Fíjense, como hemos aprendido que si la relación de lados es más de 1 en 3 o más de 1 en 4, ya el diafragma clasifica como flexible, geométricamente hablando, ¿no? Entonces acá tengo el lado largo y el lado corto del diafragma. Esto es un edificio concreto, están dibujadas las plantas, están dibujados los núcleos. Entonces, para saber si el diafragma se comporta o no como flexible, acá se ha hecho un modelo estructural real de elementos finitos, es decir, se ha hecho un modelo matemático en donde la losa se le ha dado espesor, se le ha dado tamaño para ver qué le pasa. Y en el programa yo tengo la posibilidad de engañarlo al programa y obligarlo a que se comporte como rígido, o lo puedo dejar y digo, bueno, defórmese como sea y dígame cómo se comporta. Fíjense, en la primera parte yo acá le obligué a que fuera rígido y entonces se puede ver
la línea en gris es la estructura original y la azul es la estructura deformada. ¿Ven cómo se ha movido todo como un bloque que no se ha deformado? Y ese sería el comportamiento rígido hipotético. Pero la pregunta, ¿esto se va a comportar así? Y la verdad es que no, y abajo podemos ver el caso del diafragma flexible cuando yo tengo fuerza en una dirección o en otra dirección. Fíjense cómo se nota el efecto de los núcleos y cómo el resto de la planta se ha deformado como si estuviera empotrado en el núcleo y la estructura se deforma, se mueve lateralmente. ¿Sí? Lo mismo pasa en este caso. Fíjense que a pesar de tener unos núcleos chiquititos, la estructura se está comportando como si estuviera empotrada, agarrada de los núcleos. Pero es claro que ahora, fíjense, acá se puede ver cómo se ha desplazado el diafragma y acá ni siquiera se ha movido. Entonces hay un comportamiento ahí que es bastante indefinido. Entonces ahí se me presentan las dudas. Digo, bueno, ¿y cómo hago yo ahora? ¿Qué lo hago? ¿Lo considero rígido? ¿Lo considero flexible? Entonces, en función de lo que recién expresamos, vamos a sacar las cuentas. Vamos a analizar este pórtico, vamos a analizar esta línea de tabique y vamos a analizar este pórtico en forma aislada. Y entonces me pregunto, ¿la estructura se comporta como rígida o se comporta como flexible? Entonces, fíjense, en el caso de rígido, evaluamos la rigidez de la estructura de este pórtico, los dos tabiques y este pórtico. Entonces, sacamos el porcentaje, fíjense, el porcentaje de fuerza que le corresponde es el 5%. Los dos pórticos, como tienen la misma rigidez, tienen más o menos el mismo porcentaje de fuerza, pero el tabique, este tabique, que es un tabique acoplado, como tiene mayor rigidez, toma el 12% de la fuerza. Es decir, los pórticos toman el 5%, el tabique toma el 12%. Ahora, si yo lo analizo por área tributaria, el área tributaria está pintada acá, son estos colorcitos que se ven acá, estas áreas pintadas, área tributaria, área tributaria, área tributaria. Si lo analizo por área tributaria, es decir, asumo que el diafragma podría ser flexible, entonces observamos que el pórtico toma 5%, este toma casi 6%, pero el tabique toma un poco menos, 7%. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar que el diafragma es rígido? ¿Cómo puedo garantizar que sea flexible? Y eso es bastante difícil. O sea, cuando yo quiero saber qué le pasa a un diafragma, bueno, un diafragma funciona de este modo. Fíjense, el problema no es el diafragma en sí. Miren, en este caso, esta es una escuela en Venezuela, las losas están intactas, no le ha pasado nada. O sea, el diafragma no tiene problema. Los problemas los tienen los elementos que están abajo. Entonces, mi preocupación está en cómo establecer la fuerza que le va a los elementos que están abajo. Esa es mi gran duda, mi gran preocupación. Acá les puse como anécdota, fíjense cómo los rescatistas están metidos debajo de la losa y cómo los bancos de la escuela son los que han soportado el peso de las losas. Como anécdota, esto es interesante. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué opinan ustedes? Es todo un tema, profe. Claro, cuando uno no tiene mucho para decir, pero realmente quiere hablar interesante, lo mejor es decir, es todo un tema. ¿Verdad que sí? Como es todo un tema, ya lo hemos dado como tema, y ahora como es todo un tema, tenemos que concluir en algo. Entonces, en función de lo que ustedes acaban de escuchar, ¿cuál sería la conclusión de todo este tema? Individual, con errores, como sea. ¿Qué harían ustedes hoy?
Yo creo que como conclusión lo importante es como tratar de entenderlo lo más posible, cuál es el tipo de diafragma que tenemos para poder dimensionar bien los elementos verticales que son los que van a tener que resistir el corte. Así que eso si no lo tenemos claro, estamos cometiendo un error gravísimo, digamos, a la hora Correcto. de dimensionar. Exactamente así es. Y aparentemente los diafragmas, recién hablábamos de, yo no sé de qué puede ser el diafragma, si de acero, de hormigón. Fíjense que no importa mucho de qué material es el diafragma, porque en realidad los diafragmas nunca les pasa nada. El diafragma es el problema acá, el problema que se nos cae en la cabeza. Entonces, en realidad, el problema está en identificar cuáles son las fuerzas que le van a los sistemas verticales. Y entonces, aparentemente, el usar esto de las áreas tributarias parece como que sería lo más apropiado. Entonces, por ejemplo, me vuelvo un segundito. Si yo tengo esta área de edificio y tengo todos estos sistemas estructurales, para cada uno de ellos, por ejemplo, supongamos este pórtico acá que tiene estas 4 columnitas, y yo tuviese que determinar cuál es la fuerza sísmica que le va a tocar, bueno, de partida sé que hay una fuerza total que se llama V0, que es para todo el edificio, y entonces yo diría que el área que le corresponde a este pórtico es esta área, respecto del área de todo el edificio, y entonces la fuerza sísmica tendría que ser proporcional a su área tributaria. ¿Por qué digo el área? Porque a veces no es la planta, acá como está dibujado, una planta muy regular, pero en otros casos puede ser que la estructura sea, por ejemplo, un pedacito así nada más, y las áreas tributarias tengan formas más raras, por ejemplo, supongamos que fuera así, y que no haya otro elemento estructural, y entonces el área tributaria de ese elemento sea distinta y recién aparezca otro elemento por acá. Entonces yo tendría que repartir, dibujar en planta todas las áreas tributarias. Por ejemplo, supongamos que fuera esto así. Profe, me surgió como una duda. Sí, sí. Digamos, el Espera. área tributaria... perdón. Un segundito, déjame que termine. Sí. Entonces, supongamos que yo tengo todos esos elementos, finalmente yo tendría que definir pintando el área tributaria de todos los elementos estructurales hasta que me quede completamente pintada todo el área, toda la planta. Entonces ahí saco porcentaje, obviamente que la suma me tiene que dar el 100%, y entonces cada uno de estos será la fuerza que tengo que asignarle a cada área tributaria. Se supone que cada área tributaria responde a un sistema estructural, un pórtico, un tabique, una triangulación. Y esto lo tengo que hacer para las dos direcciones, porque puede haber elementos que estén en una dirección y no estén en la otra. Por ejemplo, borro esto. Ahora voy a analizar en la otra dirección y fíjense qué pasa. Yo tengo acá estos tabiques que están separados, ahí los voy a separar entre sí. Y fíjense qué pasa en las áreas tributarias. Estos de acá, este tiene este área, el que sigue tiene esta área, el que sigue tiene esta área. Pero miren qué pasa con el primero. Y entonces eso me puede llevar a que ese tabique lo tenga que hacer de otra forma, de mayor espesor, distinto. Entonces, ahora tendría que repetir lo que hice recién, pero, por ejemplo, supongamos que acá tengo este tabique y no hay otro elemento estructural. Entonces, el área tributaria de ese elemento quizá es todo esto.
y tiene que ser mucho más grande la fuerza que le va a ese tabiquito solo versus esto que está mucho más distribuido. Bien, sí, ahora sí, dale. Como que, a ver, me No sé tocó... quién quería... Sí, dale. Sí, ¿cómo es como el procedimiento? Porque, por ejemplo, uno tiene la planta, que ya dice, bueno, esta tiene tal forma, esto entonces es flexible. Tenés que tener los elementos para definir el área tributaria que tiene Poné tu planta. la en nuestro De tu proyecto. grupo. Ujú. Sí. Sí, la nuestra sí es flexible porque nosotros tenemos agujeros. O sea, no la tengo abierta. Ahí la abro. Bueno, cualquiera que el que quiera comparta la planta y hablamos sobre eso mismo. ¿Alguno la tiene abierta? Matías tiene, ¿no? Cualquier ejemplo, si no, veamos. Ahí la estoy abriendo. Mira, lo enganchamos mordiendo la tortita. 2 segundos Bueno. para tener para comer algo. ¿Quién compró esa factura el día sábado que estaban tan fantásticas? Increíble. La luz, creo que. Yo, profe. Sí. Qué grande, bien. Después me retaron en mi casa porque no almorcé, pero bueno. No, profe, sí, era una facturita nada más. Es que yo como como un pajarito, por eso. Ahí está. Bien. Y todo. Bueno, nosotros, además de que es alargada porque lo habíamos dividido en 2 edificios, tiene los agujeros, así que bastante seguramente que es flexible. Bien. Pero, por ejemplo, uno empieza, yo sé que es flexible y yo distribuyo elementos estructurales, entonces ahí yo veo el área tributaria que tiene cada elemento. Hacete un zoom más cerquita de la planta porque está medio lejos. ¿Tiene junta estructural? Sí, en realidad justo tiene un agujero en la junta para que no la tuviéramos que tener tan en cuenta, como que dejamos bastante espacio entre un edificio y el otro. Claro, está bueno. Dividieron. Está buena la junta porque la han hecho en los patios, ¿viste? Claro, aprovechamos y pusimos patios directamente. Pero bueno, esos patios son re grandes y decimos, Va, bueno, hacete un zoom por ahí, a ver. Bueno, está claro que los patios hay un poquitito menos para que se vea toda la planta, un poquitito menos. Vamos a tomar un pedacito para estudiar, ¿no? Avísame cuando lo dejé quieto. Ahí está quieto. Bien. Voy a dibujar un pedacito como para entender el diafragma primero. Y esto nos va a ratificar que este diafragma es totalmente flexible, ¿no? Fíjense la forma. Imaginen un diafragma, para entenderlo por ahí, porque si uno no se da cuenta, imagínenlo, bueno, no lo sigo para allá, pero yo le voy a poner un apoyito en cada extremo al diafragma. Ustedes imaginen que es una viga y que le ponen una carga acá. Ahora mírenlo como una viga. sí, se abre todo el Claro, agujero. es un queso gruyere, entonces, sin duda, es un diafragma flexible. Bueno, ahora enseguida vamos a hablar un poquito de estas cosas. Como que acá dice, che, pará, atalo acá abajo porque esto se va a partir tremendamente. Bien. Pero, sí, nosotros pensábamos que... Sí, perdón. Bien. Termino entonces. Ahora, veamos. Vamos a analizar para esta fuerza como está dibujada ahí. ¿Y qué sistemas estructurales tengo? Voy a poner unos hipotéticos, no es que sean eso. Ah, mira, tengo un muro acá, uno acá, y después tengo ese y ese. Y no tengo más, nada. Entonces, bueno, ahora tengo que repartir la fuerza sísmica. La fuerza sísmica total la tengo que repartir en esos 5 elementos y no tengo más nada.
Entonces ahora tengo que empezar a recortar las partes, decir, bueno, a ver, más o menos por acá, ahí lo he dividido por la mitad, y así, y ahí he dividido en todas las áreas posibles. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a pintar las áreas. Esta área la tiene que tomar solo ese tabique. Esa área la tiene que tomar solo ese tabique. Esta la tiene que tomar ese. Esa la tiene que tomar ese. Y finalmente, esa la tiene que tomar ese. Es decir, cuando yo calculé la fuerza sísmica B0, que es esta que está acá, la hice, para este ejemplo hipotético, tomando esta área, toda esta área de edificio. Entonces, el 100% del área o del peso del edificio me da esta fuerza sísmica, o este cortante sísmico. Entonces, ahora lo tengo que repartir. De ese 100% a este le va a venir, supongamos, el 35%, 0,35. ¿De Todo quién debe ser? esto en función del área. Exactamente. Bien. ¿Está claro? Sí. Listo, ahí terminó. Ese es todo el problema. Sí, Bien. y... Más fácil. No, sí, Era o tan sea, terrible. si tenemos en un pedazo el 33% del área total, le corresponde el 33% de la fuerza sísmica total. Correcto. ¿Listo? Correcto. Del bueno, cortante, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya está entendido cómo distribuimos la fuerza sísmica en planta. Ahora, suponete que esto, no sé si es un pórtico, un tabique, no sé qué es lo que será esta línea que estoy dibujando acá. Ahora hago una vista lateral de esto, y esta vista lateral es una estructura que tiene, no sé, esta forma, por ejemplo. Cualquiera voy a poner. Una estructura que era muro hasta acá, y acá abajo era un sistema tenía un pedazo de columna, que sea una cosa así. ¿Y qué fuerza le toca a esto? Y mira, de esta distribución le tocó el 30% de B0. O sea, yo acá abajo tengo que tener una fuerza sísmica que es el 30% de B0. Porque ahora lo tengo que cargar en un programa para sacar las solicitaciones. Entonces, ¿cómo hago para repartir esta fuerza B0 ahora en altura? Que esto sea F1, esto sea F2, F3, F4, F5. Para que ahora sí puedo sacar el diagrama de momento flectores, voy a ver cómo se deforma, etcétera, etcétera. ¿Cómo obtengo estas fuerzas en altura? Esta distribución de fuerzas en altura. Con la sumatoria de las fuerzas por planta respecto al área que le corresponde a cada elemento. Ustedes han hecho, creo, si no han hecho, lo vemos el año pasado, en función de las masas de cada piso, distribuían la fuerza en altura con la planillita esa de Excel que usaban. Bueno, ¿qué fuerza van a hacer? Porque antes hacíamos la fuerza de todo el edificio. Bueno, no, ahora no quiero todo el edificio. Yo quiero solamente esta fuerza. O sea que el corte que voy a poner es 0,3 de B0. O sea, voy a poner el cortante que le corresponde solamente a este plano, y como carga gravitatoria solamente la carga del área tributaria de ese plano. Y eso lo repito después a todos los elementos estructurales. Bueno, así se hace un cálculo completo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No vamos a hacer todo por una cuestión de tiempo nada más. Vamos a agarrar uno de estos, vamos a hacer esta distribución en altura, vamos a sacar el momento, el corte, lo vamos a dimensionar, vamos a detallar, vamos a dejar uno bien terminado, que ese sería el trabajo de ustedes. Y después eso se repetiría tantas veces como planos estructurales tenga en la estructura. Bien. Bien, buenísimo, sí. ¿Quedó Menos claro? preocupante de lo que estábamos.
Es que es muy fácil. Sí, sí. Es decir, cuando está bien diseñado es muy fácil. Cuando no está bien, o sea, cuando no está pensado el diseño, y ahí empezamos a tener problemas. Por Profe, eso por que ahí. Que como está modulado, sí. No, la ¿Cómo? Paul. Después pregunto. No, que creo que el hecho de que esté modulado como que nos va a ayudar bastante a eso. Seguro. Profe, lo que le iba a preguntar, por ahí no nos conviene ir mezclando sistemas estructurales porque nosotros hicimos todo pórticos, pero en algún lado poner muros Sí, por el tema del dimensionamiento. sí, porque hay un tema que todavía no hablamos, que lo vamos a ver en la clase próxima, y es las deformaciones. Ujú. Entonces, a veces el control de deformaciones en los pórticos hace que nos pida o nos reclame algún otro sistema adicional para controlar las deformaciones. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, ¿para qué? Gracias. ¿A dónde se van? No, para si todavía no termina. Estamos acá. Ahí va. No, ningún muchas gracias. ¿Qué hora es? Y No, media. era gracias de nuestro proyecto. O sea, Claro. Bueno. La ayuda. lo que quiera. Bueno, queda un poquito para ver el tema de las aberturas. Creo que viene bien como ejemplo al de lo que vimos recién. Esto es un modelo hecho en un programa, en una losa. Se ha dibujado una losa con esta proporción, en donde uno no tiene duda que por esa proporción tendríamos un diafragma que va a ser rígido. Y entonces hemos hecho distintos ejemplos, por ejemplo, con un agujero grande, con un agujero chiquito en el medio, con agujero en los costados, que es el ejemplo que veíamos recién. Y después, para ver qué impacto tienen, hemos reforzado el agujero con una triangulación, o acá lo hemos reforzado poniéndole ese elementito amarillo, sería un conector. Puede ser un puntal, un tensor, cosa de ver qué pasa si de acá paso acá o si de acá paso acá. Ese sería el objetivo de eso. Entonces, ahí le hemos aplicado fuerzas. Las fuerzas están aplicadas en esta dirección, una fuerza sísmica. Y entonces vemos que cuando el diafragma es rígido prácticamente no se deforma. Cuando el agujero no es de gran magnitud, prácticamente no tiene influencia en el comportamiento. Pero si el agujero ya supera ciertas dimensiones, fíjense cómo el diafragma sí sufre esas deformaciones. Ahora, si tenemos el agujero, pero nosotros generamos como un sistema triangulado, un enrejado, recuperamos la forma, observen ustedes que prácticamente se ha recuperado la forma del diafragma, con lo cual nosotros hablábamos de que los diafragmas podían ser cosas macizas como esto, o podían ser cosas trianguladas como esto que tenemos acá, o bien ahí como se ha hecho un sistema mixto. En el caso de las aberturas que se dan en los patios laterales, fíjense cómo esa abertura presenta una distorsión en la deformación, y al generar un conector acá, realmente esa distorsión prácticamente queda anulada. Y finalmente, cuando tengo esos patios en los extremos, fíjense que a pesar de colocar un elemento de conexión, no mejora mucho el comportamiento, y entonces el tema es si realmente es conveniente tener esos elementos en esa esquina, o bien directamente hubiera convenido esto haberlo cortado así, como una figura más pura directamente. Entonces esos son los efectos que tenemos en los diafragmas. En términos de tensiones, para entenderlo, están graficados en colores. El color azul son fuerzas de tracción, y el color rojo o rosadito son fuerzas de compresión. Acá podemos observar que no se llega nunca ni al azul ni al rojo, o sea, son esfuerzos que están muy controlados. Acá abajo ustedes tienen una escalita de colores. Fíjense que el color amarillo y el verde son los mínimos que están acá. Estamos entre 15 menos 15, esos son valores de tensiones.
mientras que si nos vamos a los extremos de la tabla, estamos en el orden de los 200, es decir, hay 10 veces más de esfuerzo tensional. Y entonces podemos observar cómo en las zonas en donde no tenía la triangulación se producen estos efectos extremos, que son puntos de concentración de tensiones y que son los que convendría tratar de evitar, es decir, en los diafragmas, tratar de buscar la uniformidad para intentar que los valores de las tensiones estén en números controlables. A los efectos de las condiciones, usted reglamentariamente, esto está establecido en el IMPRESIRSOC, establece dos tipos de condiciones, una condición geométrica y otra mecánica. Si dice hay que tener en cuenta la deformabilidad de los diafragmas, y entonces las condiciones geométricas, que creo que lo han visto el año pasado, si no las repasamos, decía que para que un diafragma sea rígido, tiene que cumplir con una relación de 1 a 3. Normalmente esas son las relaciones que fijan para que los diafragmas sean rígidos. En segunda instancia, los entrantes tienen que ser inferiores al 25% de la longitud. Es decir, si yo tengo una planta con un entrante así, esa distancia del entrante tiene que ser menor al 25%. Y en el caso de los huecos, que se dan en las escaleras, en los ascensores, el área máxima, la suma del área máxima, tiene que ser menor a un 10% del área de la planta. Es decir, si me vuelvo al dibujo anterior, estamos tratando de que el agujero sea esto y no sea esto de acá arriba. Bueno, esas son las condiciones que impone el reglamento. Bueno, hay otras más, pero no vamos a entrar ahí en detalle. No obstante, lo que se puede hacer es, si uno no cumple con esas condiciones geométricas, se puede hacer un modelo, que es el que yo les presenté recién, un modelo de elementos finitos, y poder establecer que la deformación del diafragma sea como menor que 2 veces la deriva es el desplazamiento del piso considerado. Es decir, se puede hacer un modelo matemático más sofisticado y, aunque uno no cumpla con las condiciones de geometría, aún así el diafragma podría ser rígido. Es decir, me decía, tiene que tener relación 1 a 3, y supongamos que yo tengo 1 a 5. Entonces uno diría, el diafragma ya no es rígido. Si yo hago un modelo y cumplo con esta condición, aún así el diafragma se podría comportar como un diafragma rígido. Y lo otro importante es que tiene que ser dimensionado para resistir solicitaciones en su plano. Cuando yo le hice el dibujito recién de que parece una viga, el diafragma hay que verificarlo como si fuera una viga. Entonces, si yo tengo una cosa que es así, en planta, y tiene esta abertura, y lo tengo que tomar, verificar como si fuera una viga, con la fuerza sísmica aplicada, y entonces lo que va a pasar es que en esta zona, está claro, ustedes se están dando cuenta, lo dijeron recién, esto se va a querer abrir así, porque se va a deformar como una viga, y entonces lo más probable es que yo acá tenga que dimensionar esto como una viga, colocando armaduras en esta dirección, o eventualmente armaduras en diagonal para reforzar esa zona del diafragma, pero ya estudiado como una placa que se deforma en su plano. El ejemplo que vimos recién, que mostró la Paula, seguramente van a tener que hacer esa verificación. Bien, ¿qué pasa con las formas irregulares? Bueno, nosotros dijimos que el diafragma funciona como un elemento de transmisión de carga. Cuando tengo una carga horizontal, el diafragma la reparte y la distribuye en los elementos. Sería el caso, acá está hecho el dibujito que yo hice recién, sería como si yo hubiera puesto una viga acostada. Ese es el comportamiento. Entonces, fíjense, en este ejemplo,
tengo una planta irregular, 3 elementos estructurales que son los verdes, aplico una fuerza sísmica en esta dirección, y esa fuerza sísmica va a ser resistida por los 3 elementos estructurales. Si por algún motivo este diafragma se rompiera acá en esta conexión, este elemento recibe parte de su fuerza sísmica, pero tiene 2 para reaccionar, y entonces no va a tener problema. Pero el otro, en el caso de que se haya roto, tiene solamente un elemento estructural para resistir una fuerza sísmica, entonces me queda desbalanceado y eso iría al colapso. Entonces, la única manera de que esto realmente presente equilibrio, esta segunda partecita, es que tenga 2 fuerzas para que equilibren la verde. Entonces, esta fuerza sí o sí tiene que venir desde el otro lado, es decir, desde este elemento, para que la fuerza pase desde este lugar a este lugar, hay que verificar esta conexión. Entonces, esas conexiones se verifican y entonces los diafragmas ya no solamente trabajan para soportar las cargas gravitatorias, sino que ahora trabajan para poder soportar estas fuerzas de conexión. Entonces, en el caso de la L, que veíamos el ejemplo de recién, que plantearon juntas, bueno, una posibilidad es plantear juntas, pero la otra posibilidad sería reforzar esa esquina. ¿Por qué? Porque yo sé a priori que acá, por la fuerza sísmica, yo espero que esto se quiera romper así. Entonces, si yo logro poner un refuerzo, bueno, evito esa rotura. O lo evito desde el punto de vista del diseño. Fíjense en este caso este edificio, que es una estrella, una L, lo que se ha buscado es minimizar el efecto del ángulo entrante a partir de propiamente el proyecto, modificando ese ángulo entrante y dándole una transición más suave. Por eso es bueno en general tener una regularidad en planta, una posibilidad de la subdivisión, como se ven en estos ejemplos, en bloques simples, como ustedes lo han planteado, pero a veces yo tengo plantas muy alargadas y se presenta este ejemplo, por ejemplo acá, que tengo mucha rigidez de un lado y poca del otro, o sea, tengo una rigidez descompensada, en donde el centro de rigidez está muy desplazado hacia la izquierda, frente al punto verde, que es el centro de masa. Entonces busco la compensación generando un bloque mucho más rígido, y de ese modo, a pesar de que la planta se presenta irregular, yo logro equilibrar ese comportamiento y de ese modo voy a tener una mejor respuesta. Fíjense un edificio en L. El edificio en L justo tiene los patios, pero claro, se ha intentado que no haya una junta en el edificio. Bueno, a veces uno intenta forzar algo que no funciona. En este ejemplo vemos diferencias volumétricas en donde es muy difícil forzar a que el edificio no se rompa en esa esquina o en esta esquina. Y entonces por eso veíamos en el caso del hospital que vimos en el primer grupo, cómo estas diferencias volumétricas sí o sí me demandan que tenga que plantear juntos. Y en el fondo es un problema dinámico, es decir, que es como si yo tuviera 2 edificios diferentes, uno acá abajo y otro acá arriba, dinámicamente se comportan diferente, y entonces en las zonas en donde se produce el cambio de rigidez, normalmente voy a tener una concentración de esfuerzo. Podemos ver en esta foto cómo en el cambio de rigidez se han concentrado todos los daños y el resto del edificio no tiene nada. Entonces, cuando tengo las irregularidades en altura, una posibilidad es el fraccionamiento del edificio en bloques más simples, o bien generar cambios progresivos de la rigidez de manera tal de ir adecuando la forma del edificio a ese cambio de rigidez en altura. Y entonces así llegamos a lo que conocemos como las juntas o colindancias,
cuándo conviene o cuándo no conviene la junta. En este ejemplo tenemos un edificio, una foto vieja de un terremoto en Japón. Estos dos edificios eran gemelos, este y este, en altura, pero fíjense qué pasó. Tenía un edificio más bajo acá al lado, y entonces como dinámicamente los periodos de los edificios son diferentes, o sea, cuando este edificio iba para allá, este quizás también iba para allá y no le pasaba nada. Pero cuando venía para este lado, cuando este quería venir para este lado, se encontró con el de acá, estaba viniendo con el periodo cambiado para acá. Entonces, funcionó directamente como un martillo, y fíjense cómo desaparece por el choque con el edificio vecino, desaparecen todos estos pisos, acá hay casi 2 o 3 pisos aplastados por el efecto del edificio de al lado. O sea que no solamente tengo que ver el problema propio de mi edificio, sino que tengo que ver el problema de las colindancias. O sea, yo acá tendría que haber generado una separación tal que estos dos edificios pudieran deformar en forma individual sin que nunca llegaran a chocarse. Entonces, ahí viene el tema de la elección de la Junta. La elección de la Junta no es una cosa pequeña, sino que la Junta es muy importante y tengo que garantizar que va a funcionar bien durante todo el terremoto. A veces me preocupo porque, supónganse, acá, en este edificio es un hospital, en el terremoto de San Francisco, en Estados Unidos. Este es el bloque de escalera, y entonces se le ocurrió hacer una junta en el bloque de escalera. La escalera se cayó en el terremoto y la gente que tenía que salir del edificio se quedó sin elemento de salida. O sea, quizás no pasó nada desde el punto de vista de las pérdidas de vida en la escalera, pero sí toda la gente quedó arriba, adentro del hospital. O este este es mucho más grave. A ver si tengo la planta acá adelante. No. Este edificio es el edificio de la CTV, se llama la televisión de Canterbury en Nueva Zelanda. Fíjense que es un edificio muy moderno, todo premoldeado de hormigón. Imposible pensar, este edificio fue construido en la década del fin de los 80. Imposible pensar que ese edificio va a colapsar, un edificio totalmente moderno. Bueno, en la planta de este edificio, la sobredibujo acá, es una planta en esquina, así, una planta en esquina que tiene un núcleo de escalera acá. Y en el frente, estas dos fachadas verdes es lo que vemos en la foto. Fíjense, una estructura totalmente aporticada frente a tener un núcleo rígido y muros en el otro costado. O sea, no hay duda que el centro de rigidez está acá. Ya la resistencia del edificio está acá, principalmente. Y que el centro de masa está acá. O sea, ¿qué le puedo pedir que haga ese edificio? Nada. Bueno, con el agravante que el edificio se cortó acá. Era un edificio premoldeado. Y entonces toda esta parte, lo que está en amarillo, que es el resto del edificio, se cayó. ¿Qué quedó? El núcleo de escalera. Fíjense, esa es la foto de lo que quedó en el edificio. El núcleo de escalera, el núcleo de ascensor. Prácticamente ni se habla de esto, muy poco se ha hablado de esto. En este edificio murieron 240 personas. O sea, fue una catástrofe. Para Nueva Zelanda fue una catástrofe. Prácticamente nadie habló de esto, seguramente ni se han enterado. Justo había una visita de una escuela y bueno, toda la escuela quedó adentro, murieron todos. Pero fíjense la concepción del diseño, o sea, era una cosa elemental que ustedes se darían cuenta, seguramente con una simple inspección de la planta se hubieran dado cuenta.
Bueno, para ir terminando, entonces, cuando tengo edificios en L, como en este caso, el problema es que cuando este edificio se mueve en esta dirección o en la otra dirección, las alas son muy flexibles y entonces se deforman y tienden a generar concentración de esfuerzo en las esquinas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Y sería separar ambos cuerpos, sería esta primera solución. O, si no lo quiero separar, pero yo ya sé que voy a tener un problema, se agrega lo que se denominan colectores, que son estos elementos que conectan a las dos alas, o en ese caso son líneas, ¿no? Como si fueran vigas, o se agregan muros colectores, que son toda esta altura, o bien para evitar que estas alas vuelen así, se rigidizan estos extremos, y entonces de ese modo se evita que esto vuele de ese modo. Y en este caso, digamos, acá fui por la solución de la junta, acá fui por la solución de la no junta. Pero las dos tienen solución. Lo que sí es importante... Sí. Perdón, en el caso anterior, ¿por qué se ponen los conectores o los muros perpendiculares? ¿No bastaría con uno nada más? Por ejemplo. No estaría, se cortó. ¿Cómo? Ah, que no, Se cortó. no sé, que por qué en realidad los perpendiculares no bastaría con uno solo nada más. Y dejar dos bloques separados, o sea, ¿por qué se genera un tercer bloque acá? No, es que es un solo bloque ahora. Esto esto es un solo bloque, no está dividido, no hay junta ahí. ¿Cuál es el problema? Acá se arma una fisura, se va a romper, se quiere romper el edificio. Entonces lo que yo estoy buscando es evitar que el edificio se rompa. ¿Cómo genero estas costuras así con elementos en cruz o lo hago a través de muros? De manera tal que esta fisura que se ve acá son fuerzas de tracción en esta dirección. Claro, me dará por qué no pensé que colocando uno tal vez estaría, ¿no? Tener que colocar Y los dos. sí, para una dirección anda bien, pero cuando vaya para la otra dirección no te va a funcionar. Claro, bien. Gracias. Entonces, el tema de la colindancia, fíjense, en este caso, a pesar de que los edificios son muy parecidos en altura, que no deberían tener diferencias dinámicas, bueno, la han tenido. Y si bien no hay daño estructural, pero bueno, todas estas placas han estallado, no hay daño estructural para el edificio. Ahora, si vos vas caminando por la vereda y se te cae una placa de mármol en la cabeza, y se va a complicar, ¿no? Entonces, como los edificios tienen distinto comportamiento dinámico, tanto en altura como en planta, la colindancia hay que contemplarla verdaderamente con el tamaño que sea necesario. Y ahí está bueno lo que plantearon recién el grupo de la Paula, como la junta la transformaron en patios directamente. Entonces, generan una verdadera junta y no se preocupa por el tamaño porque va a estar sobrado. Y en el caso de un bloque en esquina, en que no le quiero hacer junta, bueno, una posibilidad es generar estos refuerzos en los extremos y entonces de este modo evito que esta ala se mueva así o esta ala se mueva así, que es lo que me puede generar la rotura en esa L. Entonces, son formas de poder evitar la colocación de una junta estructural, pero, ojo, que hay que contemplar la manera de poder solucionar el problema en el que nos estamos metiendo, ¿no? Yo tengo un ejemplo final de una escuela, esto fue en el terremoto de Alaska, una escuela muy larga, entonces, fíjense, estaba bastante bien estructurado, le habían puesto los elementos estructurales en las puntas, como decíamos, ya estaba pensado. Tenían una estructura más o menos uniforme, si ustedes observan el aporticamiento. El centro de masa y centro de rigidez estaban bastante cerca, o sea que no era de esperar que esta estructura fallara. Pero falló. Porque si ustedes observan el diafragma, esta es la forma del diafragma, viene así, pero acá hay un agujero. O sea que el diafragma es esto.
Esto es el diafragma. Entonces, ¿qué pasa? En esta zona central, estrictamente, la conexión que hay entre estas dos alas, fíjense, es este pedacito de acá nada más. Entonces, no le queda otra que se tiene que romper ahí. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, se rompió ahí donde se ve la línea roja y se transformó en dos edificios separados. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo recién el que era, creo que el del grupo 3. Estudiábamos qué pasaría si esto se divide en dos. Bueno, acá lo que ha pasado es que esto se partió ahí. No es un daño como para que el edificio falle. Claro, pero ahora se transformó en dos edificios separados. Y entonces, si analizamos, el centro de masa está acá, porque ahora este medio edificio es este, pero como yo le había puesto mucha rigidez acá para que las alas no volaran, claro, ahora me jugó en contra, porque se me vino el centro de rigidez de esta punta. Y entonces, esta estructura me quedó con una excentricidad, quiere girar así, lo que hace es abrir cada vez más la fisura, y la del otro lado también, o sea que en el fondo, un detallito estúpido que es no haber considerado esta debilidad en el diafragma, en esa zona, llevó al colapso total de la estructura. Bueno, y esto es un modelo de un edificio en L, parecido al que veíamos recién en el caso de los chicos del final. Un ejemplo sin junta, un ejemplo con junta y un ejemplo con un pequeño refuerzo. O sea, las tres posibles soluciones que podíamos aplicar. Entonces acá tenemos el diafragma analizado a través del modelo de elementos finitos. Los colores, como decíamos recién, los colores me muestran cosas extremas. El verde y el amarillo son cosas de funcionamiento normal, el rojo y el azul son problemas de concentración de esfuerzo. Entonces, fíjense cómo el hecho de ponerle el chanfle acá, al no tener junta, hay una concentración de fuerza. Le coloco el chanfle, fíjense cómo se transformó todo en verde ya. Y si lo separo con una junta, obviamente, el problema está solucionado. O sea, tengo las tres posibilidades. O sea que comparativamente, sin junta, tengo todo en verde. Perdón, con junta tengo todo en verde, o sea, no hay concentración de esfuerzo. Sin junta sí hay un problema de concentración. Y fíjense cómo con una medida muy sencilla, que es hacer ese chanfle, se podría solucionar el problema de una manera geométrica sencilla. Después, si esto no es suficiente, podría colocar los colectores acá, como vimos recién, o bien podría colocar elementos estructurales en los extremos para evitar la concentración de esfuerzo en esa zona en donde está la junta. Bien. Con eso terminamos entonces la clase de hoy. La idea de esto era ver conceptualmente el tema de los diafragmas, el tema flexible o rígido, cuál es el impacto sobre los elementos estructurales, cuáles son las decisiones que ustedes pueden tomar al momento del diseño, y después el tema de las juntas y colindancias, cuándo conviene hacerlas, cuándo no conviene hacerlas. En el caso de que uno no las haga, bueno, saber que de por sí voy a tener algunas zonas de conflicto y cuáles son las posibles herramientas que yo puedo utilizar para resolver esas zonas de conflicto. Bien, nada más de mi parte. Si tienen alguna pregunta. Comentario, si no. Si no, terminamos. Bien. Bueno, todos los trabajos entonces tienen que subir, tienen hasta mañana para mañana el enlace está subido para que ustedes puedan subir estos puntos que son los que habíamos establecido.
el punto 1, 2, 3 y 7b. Eso es lo que tienen entonces que subir ustedes a la página y tendrían que avanzar para la próxima semana con El los... punto... Completemos con 7a, algunos ya lo han hecho, y la distribución de fuerza sísmica en altura. Planta y altura, en base a lo que hemos hablado hoy. Entonces vamos haciendo entregas, no hagan entregas parciales, sino que siempre entreguen el trabajo como lo van completando, un trabajo en sí mismo. Siempre la memoria va a ir creciendo, las memorias, los planos van a ir creciendo, no entreguen partes separadas, porque para nosotros se hace más difícil la corrección. ¿De acuerdo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Nosotros el predimensionado lo hemos hecho de toda la planta. La parte A y la C, ¿la seguimos haciendo de toda la planta o tomamos un bloque ya? No, esto ya pueden pasar al bloque que van a dimensionar completo. Bien, perfecto, gracias. Profe, y una pregunta, si tenemos que corregir cosas, ahora subimos lo que hemos hecho y ya para la próxima lo dejamos corregido, porque no sé si Sí, llegamos. para la próxima entrega la vamos a tener de esto que estamos hablando el 13 de septiembre. Acá se los anoto para que no se olviden. Igual está subido ahí en la... en aula abierta. Ahora, si querés lo compartimos. El 13 del 9 es la entrega de esto que estamos marcando en rojo. Bien, y para eso ya podemos haber corregido lo que tengamos que cambiar. Es que el 13 del 9 tienen que subir todo lo que está en amarillo, corregido o no, si está bien, no hace falta que lo corrijan, todo lo amarillo más lo rojo. Perfecto. Vamos acumulando. Profe, 13 es día lunes, ¿está bien? Sí, ponemos como 13 hasta las 12 de la noche. Ah, bien. Así el martes ya podemos ver, ya el martes vamos a ver otro tema. Vieron ahí, no sé, Pablo ha subido ahí ya la entrega, o sea, el sitio para hacer la entrega, ¿lo vieron? Está, a ver, lo comparto, que está oculto un poquito, pero lo habilito, ¿no? Ah, un poquito. Bueno, ahí No, está, pero... ¿ves? 3, 4 Ahí. y 6. Ahí hay que revisar porque no es 3, 4 y 6. Me parece. Sería Bueno, 4, 6 y el 7A y el 7C. pero el 4 no lo pusimos ahora. Me parece. Bueno, listo. Lo Porque dice saco. dimensionamiento. Eso era lo que hablamos en la... ¿Ah? Dimensionamiento de Eso... Igual eso lo hablamos hoy a la mañana, antes de empezar la clase. No, ya sé, pero en función de lo que vimos hoy, están recontratrasados. No van a llegar ni de casualidad al punto 4. Bueno, ok. Claro, pero tenés razón, Pablo. Tenés razón que lo que hablamos de entrega, inclusive, si querés lo repasamos otra vez, por la duda. Esto no es esto. Bien, lo que está en amarillo es lo que teníamos que entregar hoy. Lo que estamos proponiendo para la semana próxima entonces sería determinación de las propiedades dinámicas, distribución de fuerza sísmica en altura y en planta. ¿Estamos de acuerdo? El 6 creo que también lo vamos a tener que entregar porque dice, fíjense lo que dice. Organización del sistema estructural, selección de los tipos estructurales, o sea, en principio esto ya, en realidad ya lo tienen hecho prácticamente. Claro. Representación de las vistas completas, juntas y condiciones de diafragma, claro, tenés razón. El punto 6 también hay que entregar.
Entonces, nosotros para la semana próxima, dejemos pendiente el 4, si te parece, Pablo. Ok. Entonces, para la semana próxima, el trabajo que ustedes entreguen ya tendría que tener resuelto el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 6 y el punto 7, A, B y C, hasta acá. Que es más o menos lo que ya tienen ustedes resuelto. Esto es importante, fíjense que acá dice vistas completas de los planos. Esto de acá, miren. Vistas completas de cada plano. ¿Qué quiere decir? Vieron que siempre dibujamos una vista del... Si es un pórtico, bueno, cómo son las columnas, cómo son las vigas, las alturas. Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda entrega les va a aparecer que tienen que poner el punto 6 hasta acá. Hasta ahí. Profe, una pregunta. Con vistas completas de cada plano, o sea, sería como un corte, pero en verdad sin cortar la estructura, o sea, cómo se ve y ahí acotamos las dimensiones. Claro, pues suponete que vos tengas un pórtico, ¿cierto? Entonces vas a dibujar el pórtico con su verdadera sección, si ya la tienen predeterminada. Esas serían las dimensiones. Estoy dibujando un solo piso, ¿no? Con las dimensiones que tenga. Entonces, ¿eso para qué les va a servir? Eso les va a servir a ustedes porque ahora, trazando los ejes de esta estructura, es como van a ser el modelo de cada uno de estos elementos. Entonces, teniendo la vista del pórtico, esto se traduce en los ejes y eso es lo que cargamos en el programa. Para eso dibujamos las vistas. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. Sí. Bien, ¿quedó alguna duda entonces de... ¿No? Entonces, para el próximo lunes, todos los grupos van a entregar, hoy suban lo que han terminado, para que quede como la entrega 1, pero en la entrega 2 se van a ir acumulando las cosas y vamos a tener el punto 1, 2, 3, el punto 6 y el punto 7, A, B y C. ¿De acuerdo? Bien, profe. Muchas gracias. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Bueno. Acá encontré tengo acá una de las cuñitas que se pone en el postezado. A ver si lo alcanzan a ver. Lo saqué de una obra, de un puente que se cayó, no sé por qué, pero de una viga. Ahí está. ¿La ven? Bueno, ¿ven dónde está la virome? Sí, se mete todo el metal ahí y se va atrapando con esta cuña. ¿Sí? Estos son para, bueno, fíjense que ahí está la forma cónica de este elemento. ¿Sí? Entra ahí y queda tensado cuando hacían el postezado. ¿Sí? Y esto queda enganchado en lo rojo ahí. El cono ese que está usando, no la cuña, sino el cono, eso tiene un conito para cada cuña. En cambio, el que nosotros era un solo ese grandote que tenía un solo pedazo para los 12 cables. Para los 12 cables, claro. El coso ese pesado. Bueno, si no hay más preguntas, todo por hoy. Que tengan buen día. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Que les vaya bien. Profe. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego.